Panamá en directo. La información ágil y veraz. Son las 7:32 de la mañana, profesor. Correcto, señor Gonzalo, y como les anuncié, ya está nuestro invitado listo. Nuestro invitado a esta hora está en Santiago de Chile. Aquí son las 7:33, ya deben ser las 9:33. Y se trata del apreciado amigo, respetado Jorge Heine. Don Jorge, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin. Qué gusto verte. Mucho tiempo. Igual, pero sin vernos, pero sí leyéndonos, o por lo menos yo leyendo todo lo que me envía permanentemente el amigo Jorge Heine, haciendo estos análisis. Jorge fue embajador de Chile en China. También creo que está dando clases, aún sigue dando clases en los Estados Unidos. Soy profesor en la Universidad de Boston, En correcto. la Universidad de Boston. Pero además de esas cosas interesantes que le pasan a personas como Jorge Heine, durante la administración Trump, en aquel momento, Jorge Heine articuló una teoría sobre la cual ha escrito sobre el no alineamiento activo. Y de eso ha escrito un libro que de ese vamos a hablar ahora en un momento. Pero yo conversaba con nuestro invitado ayer y le decía, ¿cómo me gustaría que nos ayudaras a los panameños con una perspectiva que alguien que desde afuera le da seguimiento a estas relaciones con Estados Unidos, a estas relaciones con China, el papel de Latinoamérica en esta especie, Jorge, de guerra comercial entre ambas potencias, pero que además estamos a las puertas dentro de 12 días de que el señor Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos y desde ya tiene alterada a buena parte del mundo. Groenlandia, Canadá, se ha obsesionado con el tema del Canal de Panamá. Lo primero, ¿cuáles son las primeras reacciones de alguien conocedor de la diplomacia, conocedor y estudioso de relaciones con Estados Unidos y Latinoamérica y China y demás? ¿Cuáles son las primeras reacciones de Jorge Heine con todas estas declaraciones de Donald Trump? Sí, yo quisiera subrayar lo siguiente, Edwin, y es un gusto estar contigo, como siempre, en este programa tan escuchado en Panamá. El punto básico a tener presente acá es que estas declaraciones del presidente electo Trump, que desde luego ni siquiera ha asumido el cargo todavía, nos reflejan un hecho que nosotros hemos venido subrayando desde hace ya un tiempo, y es que el tan mentado orden internacional basado en reglas, que durante mucho tiempo existió, desde fines de la Segunda Guerra Mundial y hasta hace unos 10 años atrás, diría yo, ha entrado en una profunda crisis. Ya básicamente la noción de respetar ciertas reglas establecidas, de respetar el derecho internacional, de respetar el principio de la no intervención, de respetar la soberanía nacional, ya ha perdido vigencia. Y hoy día estamos en transición hacia otro tipo de orden, un orden en el cual ya los Estados Unidos no ejercen el poder que ejercieron durante mucho tiempo, básicamente desde el fin de la Guerra Fría, desde el año 90-91 en adelante. Y eso genera una situación básicamente de anomia, en que no hay reglas. Y yo diría que las expresiones del presidente Trump aluden precisamente a eso. Y yo creo que la crisis que estamos viviendo en estos años, marcada por cosas tan graves como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, situaciones tan trágicas como todo lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Sudán, el tema del cambio climático, en fin, son todos temas que aluden a una profunda crisis del sistema internacional. Y yo creo que las expresiones tan destempladas del presidente electo Trump reflejan precisamente eso y una cierta desesperación del poder hegemónico de no saber cómo enfrentar esta crisis y esta situación tan seria. El problema es que mientras eso ocurre, si por un lado teníamos o tenemos presente al presidente Biden, a quien su partido le dice por favor no se nomine, no se postule, porque se le veía muy errático, ahora tenemos a este otro que gana voto a voto las elecciones, pero en lo que Jorge Heine establece como una especie de desesperación, pero está revolviendo al mundo por delante. Poca duda cabe de eso. Y acá yo creo que también es importante entender lo siguiente, ¿ah?
Yo creo que lo que tenemos es, volviendo ya a la situación electoral en los Estados Unidos, hubo una profunda, a mi juicio, una profunda falla en la gestión política de el presidente Biden, la administración del presidente Biden, para enfrentar lo que fue la situación política en todos estos años. Pensemos lo siguiente, después de lo ocurrido el 6 de enero del año 2021, muchos pensaron que la carrera política de Donald Trump había llegado a su fin. Muchos republicanos lo criticaron fuertemente, fue sometido a varios enjuiciamientos políticos. En fin, su carrera política parecía estar habiendo llegado a su fin. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para volver y hoy día ser reelecto. ¿Pero por qué? Porque eso se le permitió. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, en vez de enjuiciarlo a él primero, que hubiera sido lo lógico, el año 2021, por esta violación de los principios básicos de la Constitución de los Estados Unidos, como fue ese levantamiento que tuvo lugar, ataque al Capitolio el 6 de enero, ¿qué es lo que hizo? Se dedicó a eh, enjuiciar a los soldados de fila, aquellos que participaron en estas acciones, y dejó el enjuiciar al presidente Trump para varios años después. Y cuando comenzó a hacerlo, comenzó a correr el reloj y se terminó acabando el tiempo. Entonces, tenemos una situación de un manejo político muy deficiente. Y si a ello añadimos la decisión del presidente Biden de ir a la reelección, con lo cual impidió el haber generado una candidatura a través de primarias, que podría haberle dado una fuerza distinta al Partido Demócrata, se completa este cuadro de tormenta perfecta. Don Jorge, yo sí que quisiera preguntarle si usted ve viable y ve posible el actuar de Donald Trump frente a los temas que ha sacado a colación en estas primeras de cambio. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque durante el cuatrenio anterior fueron más las palabras que realmente los hechos a la hora de ejecutoria del expresidente y ahora electo presidente Donald Trump. ¿Usted ve a Donald Trump haciendo más que hablando? A ver, yo diría lo siguiente. Es importante entender lo siguiente, que obviamente hay un elemento de bravata en esto, ¿no? El presidente Trump ha dicho que su principal activo, tanto como empresario como político, es su impredictibilidad, que la gente no sabe lo que él va a hacer. Y eso le da ciertas ventajas, lo cual es cierto. Yo diría que en eso tiene razón. Ahora, el problema que hay es el siguiente. Cuando el presidente Trump llegó a la presidencia por vez primera, el año 2017, él mismo decía que él no había estado en Washington más de 15 o 16 veces en toda su vida. Démonos cuenta de lo que eso implica. Él no conocía Washington. Nombró en muchos cargos de alta responsabilidad, básicamente a altos cuadros del Partido Republicano, de la vieja guardia, del establishment republicano, muchos de los cuales le pusieron obstáculos a las cosas que él quería hacer. Ahora, hoy día tenemos un cuadro muy distinto. Él fue ya presidente, conoce Washington, sabe cómo se bate el cobre, como dijimos en Chile. Está nombrando a gente muy cercana y muy leal a él, no a los viejos cuadros del Partido Republicano. Cuenta con mayoría en la Cámara y en el Senado, y cuenta con una Corte Suprema que básicamente le ha dado chip libre, que le ha dado inmunidad para hacer lo que a él le parezca. Entonces, en ese sentido, creo yo que la situación es bastante distinta a lo que fue el año 2017. Y el decir que si la vez pasada no causó tanto daño, esta vez tampoco lo va a hacer, yo creo que es equivocarse. Yo Fí- creo que ahora las posibilidades que haga mucho más de lo que está amenazando hacer son bastante más altas. Fíjese que el nombramiento de Marco Rubio y Claver Carone de alguna u otra manera nos puede indicar que América Latina estará en el radar de Donald Trump a diferencia de los 4 años anteriores. ¿Usted cree que es así? A ver, yo creo que el caso de América Latina en la política exterior de Donald Trump nos presenta con una gran paradoja. Esta paradoja es la siguiente. Por una parte, al presidente Trump, América Latina como tal no le interesa para nada. En sus primeros 4 años visitó América Latina una vez, y eso fue para la cumbre del G20 en Buenos Aires, que podría haber sido en cualquier parte. Se dio el lujo de ser el primer presidente de los Estados Unidos en saltarse una reunión cumbre de las Américas que se realizó en Lima
el año 2018 y él decidió no ir a última hora. Bien, eso por una parte. No le interesa América Latina como tal. Por otra parte, sus políticas en materia de deportaciones masivas, en materia de imponer tarifas, en materia de confrontar a China, bueno, y desde luego ahora, en el pasado más reciente, en relación a Panamá, sus aseveraciones de que él le va a cambiar de nombre al Golfo de México y lo va a llamar Golfo de América, obviamente apuntan en una dirección distinta. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una paradoja. Obviamente las posiciones del senador Rubio, posiciones muy fuertes en relación a Cuba, Venezuela, Nicaragua, marcan un cierto rumbo. Lo mismo el nombramiento del señor Claver Carones. Yo quiero regresar un poco a ese tema que acaba de mencionar sobre Groenlandia, Panamá y ahora el tema del Golfo de México y Canadá, que nos han metido a todos juntos en este nuevo embate, lo que parecía que iba a ser un presidente más bien enfocado en Estados Unidos más que en el exterior. ¿Cómo podemos hacer esta lectura que después ahora ya con el triunfo en la mano le haya dedicado tanto tiempo a temas internacionales cuando casi toda su campaña política estaba basada en America First, ¿no? Sí, por supuesto. Y acá también tenemos otra paradoja, ¿no? Que es la siguiente. Muchos pensaron que el presidente Trump en su segundo mandato se iba a enfocar sobre todo en China y en confrontar a China y en aumentar las sanciones a China y en ver formas de cómo dejar atrás a China. Bien, eso no ha sido así. Lo que ha ocurrido es básicamente que Estados Unidos se ha dedicado a atacar verbalmente a algunos de los países más cercanos a los Estados Unidos. Canadá, desde luego, es un buen ejemplo. México también. Panamá, que es un país tradicionalmente muy cercano a los Estados Unidos, con un gobierno muy pro Estados Unidos hoy en día. Dinamarca, miembro de la OTAN. Es otro ejemplo de eso con Groenlandia. Y acá quisiera subrayar otro factor muy interesante. No sé si ustedes en Panamá han escuchado el término friendshoring. Con todas estas diferencias con China, surgió, y particularmente después de la pandemia, surgió la noción de que las cadenas de valor en que funciona la industria y funciona el comercio internacionalmente hoy estaban demasiado lejos de los Estados Unidos, en China, entre otras partes. Y que lo que había que hacer era acercarlas, y ahí viene la expresión nearshoring, y también había que instalar industrias y empresas en países que fueran amigos de los Estados Unidos, de la expresión friendshoring. Bien, todo eso se ha ido por la ventana, porque nos encontramos con una situación en que los Estados Unidos está amenazando con imponer aranceles a países que son, bueno, muy amigos, estrechos aliados de los Estados Unidos. Todo lo cual genera una situación extremadamente anárquica y caótica, que ha sido también el patrón del gobierno de él en la ocasión anterior. Con ese tema también, antes de enfocarnos a los aranceles de China, que allá quiero llegar, pero quiero volver a hacer la parte internacional porque hay dos conflictos armados que en este momento está ocupando la atención del mundo. Israel y sobre todo Ucrania. Vimos esfuerzos del presidente Biden de antes de irse darle todo el apoyo posible porque se espera un cambio de política exterior. ¿Usted cómo ve que realmente va a ser el cambio de la política exterior de Donald Trump frente a Israel y sobre todo frente a la guerra en Ucrania, pues y frente a Putin? Sí, correcto. El primer punto ahí a subrayar es que la relación que tiene el presidente Trump con el presidente Putin es muy distinta a la que ha tradicionalmente tenido el presidente Biden. Como ustedes saben, el presidente Trump ha hablado en numerosas ocasiones en términos muy positivos del presidente Putin. Él tiene una relación muy estrecha con él. Hubo una famosa conferencia de prensa en que él señaló que le creía más al presidente Putin que a sus propias agencias de inteligencia, lo que nos indica el grado al cual él confía en lo que señala el presidente Putin. Es un primer dato muy importante a tener presente. Segundo dato a tener presente es que el presidente Trump ha anunciado que él va a poner fin a la guerra de Ucrania lo antes posible. No es tan claro que eso sea factible. Y en segundo lugar, hay otro tema que no es menor, que es el siguiente.
y es que básicamente la industria de armamento de los Estados Unidos se ha beneficiado enormemente de esta guerra, ya que básicamente la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania, que probablemente ascienda entre los 150, los 100 o 150 mil millones de dólares, en gran parte en armamentos que son producidos en Estados Unidos. De manera que ese es un gasto que ha beneficiado mucho a la propia industria estadounidense, que tal vez no vería con buenos ojos un fin demasiado temprano a esta guerra. De manera que tenemos esas dos variables. Por una parte, el deseo de Trump de poner fin a esta guerra lo antes posible, pero por otra parte hay ciertos intereses muy potentes que quieren mantenerla andando. En cuanto a Gaza, el presidente Trump ha dicho que él quiere que esto se le ponga fin y que Hamas entregue a los rehenes antes de que él asuma el mando, que si no, él va a actuar muy fuertemente. Para eso Israel tendría que hacer ciertas concesiones. No está claro que las vaya a hacer. No veo una salida pronta a ese tema. Fíjese que yo quiero aprovechar, hablando de otro tema que tiene Donald Trump que enfrentar, y es el que nos lleva a la situación el día de hoy en Venezuela. Edmundo González se encuentra en Panamá para reunirse con el presidente José Raúl Mulino para luego viajar a la República Dominicana y a la espera de lo que va a ocurrir el día 10. Hay quienes dicen que Donald Trump se va a sentar a hablar con Nicolás Maduro, porque parte de la promesa de Donald Trump fue esta deportación masiva de migrantes ilegales, algunos de ellos provenientes de Venezuela. Según una relación con Maduro, él no va a poder deportar migrantes ilegales a Venezuela, sino a terceros países. ¿Usted ve a Trump sentándose con Nicolás Maduro si es que el régimen se mantiene? Yo no lo descartaría. De nuevo, y acá volvemos al tema de la impredictibilidad del presidente Trump. Si alguien hubiese dicho en el primer periodo de gobierno del presidente Trump que él se iba a reunir no una, sino que varias veces con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, muchos lo habrían descartado de inmediato. Sin embargo, eso no solo ocurrió, sino que el presidente Trump decía que Kim Jong-un le mandaba cartas de amor. De manera que yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente. Yo no lo descartaría. Señora Christie. Sí, yo quiero regresar un poco al tema de China, los aranceles, el nearshoring. Parte de toda la campaña, él habló de que, no se, que se van a bajar los impuestos en Estados Unidos y que eso se va a contrarrestar con altos aranceles. Pero nosotros estamos en lo que yo creo que es un mundo cada vez más polarizado, en donde el resto de los países parecemos que vamos a ser daño colateral en este tema de China y Estados Unidos. ¿Cómo realmente vemos la polarización geopolítica en los próximos 4 años, con un lado teniendo a Donald Trump y en otro lado teniendo a Xi Jinping? Sí, ese es en alguna medida el gran tema de nuestro tiempo, que es la competencia entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y cómo nuestros países en América Latina, en Panamá y también en África y en Asia deben reaccionar ante ello. Está claro que estas tensiones escalaron, particularmente en el primer gobierno del presidente Trump. La guerra comercial entre China y Estados Unidos se inició básicamente el año 2018. Trump impuso altos aranceles a muchos productos chinos. Algunos pensaron que esos aranceles iban a ser eliminados en el gobierno del presidente Biden. Eso no ocurrió. El presidente Biden en muchos aspectos mantuvo muchas de las políticas hacia China y hay fuertes presiones para que eso continúe y se continúe acentuando. Ahora, un tema interesante es el siguiente, ¿eh? Parte importante de la industria y los más destacados empresarios, dirigentes empresariales en los Estados Unidos tenían una posición bastante crítica ante el primer gobierno del presidente Trump y lo manifestaban públicamente, hubo diferencias públicas, en fin. Eso no está ocurriendo ahora. Lo que tenemos ahora es un fuerte acercamiento de la gran empresa, los sectores tecnológicos, en fin, no digamos ya el papel de Elon Musk, hacia China. Y ahí, perdón, hacia el presidente Trump. Y ahí la pregunta es, ¿cómo va a afectar eso la relación con China? Por ejemplo, para Tesla, la empresa de autos eléctricos, propiedad de Elon Musk, produce parte importante de sus automóviles en China. Él presumiblemente no tendrá interés en acentuar las contradicciones con China. ¿Cómo resolver esa tensión? Es un problema muy serio.
El otro punto que quisiera señalar es que esto de que los aranceles de alguna manera van a ayudar a financiar parte de los impuestos que se bajarían, la verdad es que es un mito. Los aranceles no los pagan los países exportadores. Los aranceles los terminan pagando los consumidores estadounidenses. De manera que el impacto que eso tendría sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores estadounidenses sería muy alto. Yo creo que eso es parte, yo he visto algunas señales de que ya se estaría dando paso atrás. Y no serían aranceles que se impondrían a todo, sino que se impondrían de forma un poco más selectiva, sobre todo orientándose a sectores de la defensa. Yo quiero aprovechar la experiencia diplomática y política de nuestro invitado Jorge Heine, porque este fin de semana yo hablaba con un ex embajador de Panamá en Washington y él es de la opinión de que todas estas declaraciones que el señor Trump ha dado, particularmente sobre Panamá, él es de la opinión que el presidente Mulino y el canciller Martínez Hacha no deben reaccionar. Es más, el ex embajador fue un poco más allá en la conversación y me dice, yo he conversado, le he pedido opinión a lobistas muy importantes en Washington. Como ustedes y yo sabemos, pues el lobby es algo formal y hay empresas que hacen lobby en Washington. Y ellos me han dicho, no le hagan caso, no le paren bola, como dicen, no le reaccionen a Trump. Pero por otro lado, Jorge, las declaraciones de Trump se han convertido como una especie de agente catalizador en la sociedad panameña. No es que el panameño no hable de nacionalismo, sí, aquí en Panamá se habla de nacionalismo, pero el señor Trump ahora ha exacerbado el nacionalismo con sus declaraciones, además con pretender poner en duda la propiedad del canal. Y aprovechando esa experiencia política y diplomática, repito, en opinión de Jorge Heine, que el gobierno de Panamá debiera esperar hasta el 20 de enero, ha respondido a su manera, pero hay un debate, responder o no responderle, ahora o esperar al 20. A ver, yo diría lo siguiente, ni tanto ni tampoco cabeza fría y corazón caliente. Yo creo que ya estamos teniendo algunas evidencias de ciertas cosas que funcionan y otras que no funcionan, ¿no? Ante las amenazas de aranceles sobre Canadá y las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, el primer ministro Justin Trudeau se subió a un avión y fue a ver al presidente Trump en Mar-a-Lago para implorarle que no impusiera esas tarifas. Ya sabemos cómo le fue. Le ha costado el puesto. Y las consecuencias, exactamente. Exacto. Entonces, yo creo que esa estrategia, la estrategia de ir a implorar, está demostrando que no es una estrategia efectiva. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, en que la presidenta Sheinbaum ha tenido una actitud mucho más digna, de decir que a nosotros nos ponen tarifas, nosotros vamos a responder con otras tarifas. A mi juicio ha dado mucho mejor resultado. Entonces, obviamente no se trata de responder en forma exagerada, ni en forma alarmista, ni de alguna manera tratando de exagerar las cosas. Pero, por otra parte, tampoco creo yo que esto se puede tomar como si fuera algo rutinario. Esto no es algo rutinario. No es, algunos editoriales en la prensa estadounidense han señalado que esto refleja una falta de respeto a las formas de hacer diplomacia y a los protocolos. No, eso es un profundo error. Esto va mucho más allá de formas y de protocolos. Este es un desafío a los principios básicos del derecho internacional y por lo tanto tiene que ser planteado como tal. De manera que yo diría que el gobierno de Panamá ha respondido hasta ahora, a mi juicio de manera muy prudente, pero muy certera. Yo creo que no hay necesidad de seguir respondiendo. Yo creo que llegado el momento va a tener que enfrentarlo y tomar las medidas del caso. Sin embargo, como comentaba aquí Gonzalo cuando hizo una de sus preguntas, los nombramientos de este nuevo secretario de Estado y luego el nombramiento de Clavel Carone y luego, Jorge, el anuncio del embajador designado o nominado, ni siquiera porque el gobierno no existe todavía de Trump,
que viene para Panamá, y cuando lees su currículum y su millaje político, tú dices, oye, cuidado, ¿eh? Y cuidado, Jorge, que en Panamá tenemos experiencia de embajadores de Estados Unidos en este país que en ocasiones han creído ser procónsules más que embajadores. El personaje que está enviando el presidente Trump a Panamá, o que ha anunciado que va a enviar a Panamá, yo creo que hay que prestarle mucha atención en cuanto a, parece ser más cercano desde el punto de vista, yo no sé si llamarle ideológico, si es que hay una ideología detrás de lo de Trump, y incluso político, que un embajador enviado con un propósito de una estrategia de cómo vincular más Estados Unidos a Panamá y prestarle atención a la presencia de China en Panamá y en Latinoamérica. Ayer yo conversé con un expresidente de este país y me dice, mira, yo estoy convencido que el Trump lo que quiere es sacar aquí de Panamá a la empresa Hutchinson, que es una empresa China que administra el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal. Y cuando tú ves los nombres de las personas que van a jugar papel en Latinoamérica, en la administración Trump, como bien acaba de decir nuestro invitado, no se trata de desatender esas señales, ¿no? A ver, yo creo que es importante acá poner las cosas en perspectiva, ¿no? Panamá es tal vez el gran centro logístico y de transporte del mundo. El canal juega un papel fundamental en todo lo que es el transporte de carga a lo largo y lo ancho del mundo. Ese es su gran activo, y Panamá, desde que recuperó la soberanía sobre el canal en los últimos 25 años, se ha transformado en la economía con mayor ingreso per cápita en América Latina. Tomando ese indicador, es el país más desarrollado de América Latina, siendo un país básicamente sin industria, pero que tiene transporte, que moviliza cosas, que transporta cosas, que las hace llegar a lo largo y ancho del mundo. Bien, ¿cómo ha logrado eso? Ha logrado eso desarrollando su canal y manejando muy bien ese gran activo que ello significa. Segundo punto, ¿qué es lo que es China? China hoy día es el país comerciante por excelencia en el mundo, es el mayor exportador en el mundo, es el segundo mayor importador en el mundo, es el tercer mayor exportador de capital en el mundo. 7 de los 10 mayores puertos en el mundo en términos de carga que movilizan están en China. Los 4 mayores bancos en términos de capital en el mundo están en China. Entonces, esto no se puede ignorar. Y obviamente, si Panamá desea continuar con este papel tan importante, no puede ignorar lo que es China. Entonces, acá el desafío diplomático radica precisamente en poder equilibrar estas dos necesidades. Por una parte, la gran cercanía con Estados Unidos, las estrechas y muy cordiales relaciones que Panamá siempre ha tenido con Estados Unidos y que le han venido muy bien. En estos días se está enterrando al presidente Carter, un gran amigo de Panamá y que jugó un papel clave en la aprobación final de los tratados, Torrijos Carter. Y, por otra parte, su relación con China, que no solo para Panamá, sino que para toda América Latina es un socio fundamental. Y acá una referencia, esto se puede hacer. Me voy a referir a mi propio país, Chile. Chile es uno de 6 países en el mundo que tiene tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con China. Y Chile maneja esta relación y la ha manejado tradicionalmente de manera muy efectiva. Un ejemplo, el presidente Gabriel Boric estuvo a fines de octubre del año 2023 en visita de Estado en China, participando en el tercer foro ministerial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con lo que Chile pasó a ser el único país de América Latina a estar representado a nivel presidencial en los 3 foros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo estuve en el primero de ellos, en que estuvo la presidenta Bachelet, en mayo del año 2017, y 10 días después, el presidente Boric fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Biden para una visita y para oficializar todo lo que es la Alianza para el Progreso Económico en América Latina. No son muchos los jefes de Estado que en un lapso de 10 días son recibidos tanto por Xi Jinping en visitas de Estado en Beijing como por el presidente Biden en la Casa Blanca.
¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que esto se puede hacer. Es perfectamente posible tener buenas relaciones tanto con Washington como con Beijing. Eso es lo que nosotros hemos planteado en nuestro libro sobre el no alimento activo. Y yo creo que es un importante referente para efectos de Panamá. Sin embargo, cuando uno habla de Panamá, y esto es lo que a mí me ha llamado la atención desde el momento que Trump ha cambiado su posición frente a Panamá, porque en el gobierno anterior de él nosotros no tuvimos ni embajador y ahora fuimos de los países donde primero ha tratado de nombrar embajador. Panamá no parece ser el punto que si Estados Unidos quiere contrarrestar la influencia de Latinoamérica en China, Panamá no es de los países, más allá que tiene relaciones con China hace muy poco, pero no es de los países donde China ejerce mayor influencia, sobre todo en términos de las deudas que tienen los países con China. Y entonces yo me he puesto a pensar, más allá del tema de los puertos, los mayores usuarios del canal son navieras chinas, ni siquiera son navieras de Estados Unidos para quejarse del tema de las tarifas del canal. ¿Qué es lo que realmente busca o qué es lo que realmente él quisiera con todo lo que está diciendo frente al canal de Panamá? A mí todavía no me ha terminado de hacer mucho sentido. Sí, yo creo lo siguiente. Obviamente es difícil entrar en la cabeza del señor Trump, pero yo diría lo siguiente. Acá el punto básico es que Estados Unidos siente que de alguna manera ya no ejerce el poder que ejerció durante tanto tiempo, durante los últimos 15, 20 años. Y en ese sentido está dando un poco palos de ciego, viendo cómo puede, por una parte, movilizar a su base, la base del presidente Trump, que le encantan estas cosas, estas bravatas que lanza en su discurso, y por otra, cómo lanzar un mensaje de que Estados Unidos no se estaría retirando del mundo, sino que estaría afianzando su poderío, particularmente en la región. De ahí las referencias a cambiarle el nombre al Golfo de México, de ahí las referencias a aumentar los aranceles con México. Entonces es un juego complejo, pero que tiene que ser manejado adecuadamente Oye, por nuestros países. pero Yo creo que allí, Jorge, podría ser. perdona, con esa pregunta Sí. de Cristi y con esa respuesta que estoy escuchando, ¿a dónde ves a Latinoamérica como subregión? Porque si analizamos a Latinoamérica, vamos a pasar revista que hay varios tintes, hay varios colores en el abanico ideológico. Felizmente la mayoría en regímenes democráticos, la gran mayoría. Y dentro de esas democracias, pues hay distintos tintes y distintas ideologías. Frente a esta realidad de Estados Unidos con un Trump que parece un tractor a partir del 20 de enero, de las señales que está enviando. Por otro lado, la presencia de China en Latinoamérica es una realidad. ¿Cómo ves a Latinoamérica reaccionando ante este escenario que se ve venir? Bueno, a ver, yo creo lo siguiente. Yo creo que tenemos ya cierta evidencia de cómo está reaccionando. Nosotros hemos visto declaraciones de numerosos gobiernos, particularmente respecto al caso de Panamá, reafirmando el principio de pacta sunt servanda, que los tratados se respetan, de que la soberanía de Panamá sobre el canal no es solo un tema de Panamá, sino que es un tema de la región, es un tema latinoamericano. Incluso el propio gobierno argentino, en que el presidente Milei es muy cercano al presidente Trump, ha sacado declaraciones al respecto. De manera que yo creo que la reacción que ha habido en la región, hubo una declaración creo firmada por, no sé, 25, 30 ex cancilleres, reafirmando esta noción de que la soberanía del Canal de Panamá no es algo que se pueda negociar. Ese es el primer punto. Segundo punto, en relación al tema China. Yo creo que tenemos un ejemplo que es una prueba al canto de que esto no es un tema de voluntarismo, esto no es un tema de opiniones, esto no es un tema de ideología, esto es un tema de la estructura del sistema internacional que hace imposible no adoptar posiciones no alineadas, no adoptar posiciones de que se sitúan en el medio y que se rehúsan a decir yo me junto, yo me alío, yo me alineo con Washington o yo me junto, yo me alío con Beijing. Ejemplo, el presidente Milei, que, como ustedes recordarán, en su campaña para la presidencia argentina, denunció a China de la manera más fuerte, diciendo que era una dictadura comunista,
que los empresarios argentinos podían vincularse con China, pero que él no lo iba a hacer. Y llega a la presidencia y toma medidas al respecto. Rechaza ingresar a los BRICS. Argentina había sido invitado. Rechaza la compra de aviones caza chinos que estaban bastante, negociaciones que estaban bastante avanzadas, y compra F-16 de Estados Unidos. Y por otra parte, de repente, en el mes de octubre, anuncia que va a visitar China. Y me voy a reunir con el presidente Xi, dijo. Ahora, ahí tenemos una vuelta, como decimos en Chile, una vuelta de carnero, muy notable. ¿Por qué? Porque en julio se vencía, o en junio, se vencía un swap por 5.000 millones de dólares del gobierno chino. Si el gobierno chino no lo renovaba, Argentina tiene un problema para pagar su deuda externa. Argentina tiene un serio problema de deuda externa, más de 200.000 millones de dólares que debe, no tiene cómo pagarlo. Si China no renovaba ese préstamo, Argentina tenía un serio problema. ¿Qué le dice China? Usted deja de criticarnos y usted viene a China. Y eso fue lo que dijo, lo que hizo el presidente Milei. Entonces, el sistema no permite que nosotros ignoremos lo que significa China, porque el hacerlo significa un costo de oportunidad brutal. A ver, yo sí quisiera preguntarle sobre el tema de México. La posición de Claudia Sheinbaum, ¿usted cree que va a ser igual a la posición que tenía López Obrador con respecto a la relación con Donald Trump? A ver, vamos por partes. Yo diría que la política que siguió el presidente López Obrador hacia el presidente Trump fue bastante curiosa, por decirlo menos, ¿no? Muchos pensamos que, dadas las posiciones ideológicas de ambos, una vez que fue electo el presidente López Obrador, lo que tendríamos entre eh, Ciudad de México y Washington sería un choque de trenes. Sin embargo, eso no ocurrió. Y en general, las relaciones entre México y Estados Unidos se mantuvieron en un muy buen nivel. Por lo que a mí me dicen, esto se debió a una transacción. La transacción fue la siguiente: el presidente López Obrador se encargaría de hacer todo lo que fuese necesario para controlar la inmigración proveniente desde Centroamérica hacia Estados Unidos, y seguir en ese sentido las directrices que le daba Estados Unidos de qué hacer al respecto, y controlar esos flujos en la medida de lo posible. No todo es posible, pero en la medida de lo posible, él hizo todo lo necesario al respecto. Y por otra parte, que Estados Unidos no se metería en los temas de política interna mexicana y en las medidas que estaría tomando el presidente López Obrador. De hecho, el presidente López Obrador, que viajó muy poco en su mandato, una de las muy pocas visitas que hizo fue a Washington en agosto o septiembre del año 2020, poco antes de las elecciones en Estados Unidos, que en alguna medida implicaba una especie de endoso implícito al presidente Trump. De manera que ahí se jugó una política y una diplomacia muy especial y muy sorpresiva para muchos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a hacer la presidenta Sheinbaum. Yo tengo la impresión de que ella va a viajar mucho más. Ella habla inglés, estudió en Estados Unidos, tiene un conocimiento de los Estados Unidos bastante profundo, y yo creo que va a operar de una manera distinta a lo que lo hizo el presidente López Obrador. Pero yo creo que esta primera reacción que tuvo en relación a las medidas anunciadas o aranceles anunciadas por el presidente Trump nos indica, a mi juicio, una política bastante sobria y efectiva. Yo decía la pregunta sobre el papel de Latinoamérica, Jorge, porque en base a esta obra que has presentado y que incluso entiendo que ya está publicada en inglés, sobre Sí, correcto. el no alineamiento activo. A mí la palabra no alineamiento me recuerda inmediatamente a la época de Omar Torrijos en cuanto al movimiento de países no alineados y cómo logró Torrijos que ese grupo de países, que eran no me acuerdo ni cuántos en todo el mundo, ese movimiento de no alineados cerrara fila con Panamá en cuanto a sus aspiraciones que logró al final a través de los tratados Torrijos-Carter. Pero cuando decimos no alineamiento activo, ¿cómo lo debemos interpretar? Y además, porque entiendo que el libro ya se puede obtener en Amazon, ¿eh? Sí, está en Amazon, por supuesto. Publicado en Londres por Anthem Press y publicado en Santiago de Chile por Catalonia. Sí, mira, a ver, el punto es el siguiente. Nuestro planteamiento de nuevamente activo
recoge obviamente lo que fue el alineamiento que surgió en los años 50 y 60, lo que entonces se hablaba como el tercer mundo, pero también refleja las realidades del siglo XXI. O sea, hoy día lo que nosotros nos referimos como el sur global y que antes nos referíamos a como el tercer mundo, refleja una realidad muy distinta de lo que era el tercer mundo de entonces. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que hemos tenido en estos últimos, particularmente yo diría estos últimos 25, 30 años, es una enorme transferencia de riqueza desde el Atlántico Norte hacia el Pacífico Sur. El Banco Mundial ha elaborado sobre esto. Hoy día, más del 50% de todo el comercio mundial es sur-sur, cuando 50 años atrás nos superaba el 20 o el 30% de ello. El flujo de inversiones extranjeras también ha cambiado radicalmente. Hoy día tenemos instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, tenemos el nuevo Banco del Desarrollo, con sede en Shanghái, tenemos la iniciativa de la Franja y la Ruta. O sea, hay recursos financieros muy distintos en este mundo. Y en ese marco es que este nuevo alimento, que nosotros llamamos un alimento activo, llama a los países a no alinearse, a no ponerse del lado, ya sea de Washington o de Beijing, sino que centrar su propio interés y decir, nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos conviene, no lo que quieren otros. Y acá hay una diferencia bien importante, Edwin, con lo que fue la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría también había una competencia entre Estados Unidos y en ese caso la Unión Soviética, por ganarse el favor de los países del resto del mundo. Pero la Unión Soviética era una economía cerrada y una economía mucho más pequeña, que la verdad es que le costaba mucho competir en términos comerciales y financieros con Estados Unidos. No es el caso de China. China hoy día, ya en términos de paridad de poder adquisitivo, tiene una economía mayor que la economía de Estados Unidos. Como dije anteriormente, es el país que más exporta en el mundo. Entonces, China hoy día es un competidor serio para Estados Unidos. Y eso nos ofrece a nuestros países la posibilidad de poder decir, bueno, nosotros queremos hacer esto. Si Washington no nos lo da, no lo puede dar Beijing. Veamos lo que ha pasado en Perú, con el puerto de Chancay, que es un excelente ejemplo. Es que ese es uno de los puntos que yo insisto aquí en el debate local. No es que Estados Unidos está molesto porque Panamá estableció relaciones con China, pero es que Panamá irremediablemente iba a establecer relaciones con China, con Varela o con Cortizo o con Mulino o con el que venga en el 2029. Esa tenía que hacerlo. Para beneficio aquí de Gonzalo, Cristi e Icar, mis compañeros de mesa, una de las pocas diferencias que yo tengo con el amigo Jorge Heine en estos temas es que yo siempre digo, oye, cuidado, que aunque Taiwán es lo que quieran decir, Taiwán es una democracia. Objetivamente es un sistema democrático. China no es un sistema democrático, pero es una realidad mundial. Realidad mundial. Entonces, Panamá irremediablemente iba a tener que establecer relaciones con China. Ahora, que a Estados Unidos no le haya gustado, bueno, esa es otra discusión, pero si es malo tener relaciones con China, ¿por qué si las tiene Estados Unidos? Por supuesto, por supuesto. Y ahora, respecto al tema de las democracias, yo creo que es importante en el presente que las relaciones internacionales no se basan en tener exclusivamente relaciones diplomáticas con países afines, con países que comparten sistemas de gobierno. Estados Unidos tiene excelentes relaciones con Arabia Saudita, que es un régimen monárquico absoluto, que asesina a periodistas en el extranjero. Vamos nosotros a criticar a Estados Unidos, por eso lo criticamos, pero Estados Unidos hace eso y de alguna manera suponer que otros países no deben tener relaciones con países que no son democráticos, me parece que es insostenible. En estos tiempos modernos. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, porque son realidades. Esto que acabo de escuchar de parte de nuestro invitado con el tema Argentina es una de las cosas más descriptivas, ¿no? ¿Cómo se iba a cerrar Milei a renovar el acuerdo con China? Que le implicaba $5.000 millones. Déjame subrayar otro punto. Muchas veces colegas míos me señalan que esto del elemento activo sería una prerrogativa solo disponible para potencias medianas, para países como Brasil,
por la misma Argentina, como México, pero que realmente no sería algo disponible para países más pequeños en la región, que serían mucho más vulnerables a las presiones de los Estados Unidos. Yo creo que eso no es así. Y déjame darte un ejemplo muy concreto. El caso de Ecuador. Ecuador, como tú sabes, ha tenido serios problemas de deuda externa también, ha tenido distintos cambios de gobierno, pero ocurrió un momento que a mí me parece revelador. El presidente Guillermo Lasso, hace un par de años, un destacado empresario, millonario, conservador, se dio cuenta que Ecuador necesitaba más acceso a mercados internacionales para poder recaudar más divisas y pagar su deuda externa. Y fue a Washington y se reunió con el presidente Biden en la Casa Blanca. Y dijo, a nosotros nos gustaría firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y le dijeron, Estados Unidos ya no firma tratados de libre comercio. Estados Unidos no cree ya en el libre comercio. Váyase para su casa. Y él, en vez de irse para su casa, fue a Beijing, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Él dijo, yo quiero un tratado de libre comercio con China. El tratado de libre comercio se negoció, se firmó y entró en vigencia en mayo pasado. Ecuador no es un país grande, no es un país, no es una potencia mediana, ni mucho menos. Y un gobierno conservador logró algo en ese sentido muy notable. Yo creo que es un excelente ejemplo también. Sin duda alguna. Aquí me preguntan si el libro también se puede obtener en español. Sí, el libro se obtiene en español, está en Amazon, publicado por Catalonia, en Chile, en Santiago. El libro en castellano se llama El no elemento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. Tiene capítulos de 6 ex cancilleres latinoamericanos: Jorge Castañeda, Celso Amorín, José Miguel Insulza, en fin, Alicia Bárcena, y de destacados analistas. Y ha vendido mucho. Aquí leo que la edición en inglés sobre el no alineamiento activo, publicado por Athens Press en Londres, entre los mejores libros de 2024 según Foreign Affairs, la revista más antigua y establecida en la disciplina de relaciones internacionales. Así es, eso salió ayer. Sí. Wow, No nos podemos quejar, Edwin, ha tenido buena acogida. Eso iba a decir, y que Foreign Affairs dé el aval, más aún todavía, ¿no? Pero, en fin. Así es. Don Jorge, como siempre, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a ti por tu interés. Que tengan un buen día. Hasta luego. Otro día hablamos de Chile, de constituyente y de cobre. Encantado. Gracias. Saludos, que estés bien. 8:21 minutos de la mañana, señor Icar. Lamentablemente usted le da dolor de cabeza hablar de Trump, pero es una realidad. Pero está clarito el asunto, profe, mire, o sea, y lo de Argentina me acuerdo clarito de la campaña electoral de Milei, me acuerdo clarito del asunto. Y al final fue el señor a pedir cacao, pues. Y en el caso de nosotros... aceptar la realidad. Sí, obvio. Y en el caso de nosotros, es como usted dice, o sea, Estados Unidos tiene relaciones con Reino Unido y todo el mundo, inclusive con China, y por qué nosotros no. Y usted hace un parangón interesante, siendo Taiwán un estado o una democracia, China no, se establecen las relaciones, al final hay una realidad, China es una potencia, y estaban los números que estaba diciendo el invitado. O sea, ¿cómo no mirar hacia allá, Cristi? No, pero además, gran parte de la situación en Latinoamérica está como está, creo que lo mencionamos antes, es porque para Estados Unidos, desde hace 20 años, Latinoamérica pasó a un tercero o un cuarto lugar, no solamente desde la era de Trump. Estamos hablando casi después de que se termina el gobierno de Bush hijo, durante la era de Obama. O sea, hubo sostenidamente una política que se ha puesto a que Latinoamérica no es una prioridad. Estados Unidos se enfocó en el Medio Oriente, se enfocó en otras cosas. En esa época, China vino a Latinoamérica y expandió su influencia en gran parte porque Estados Unidos se había retraído. Ahora, no es la misma situación que tenemos con China hoy que la que había hace 10 años. Había mucho optimismo con la llegada de China a Latinoamérica, que hoy ha cambiado un poco porque la política interna de China ha cambiado. Pero esta es una cifra dada. Cuando uno saca a México de la ecuación para el resto de los países latinoamericanos, China es el mayor socio comercial y es porque los estadounidenses han dejado de invertir en Latinoamérica. Cristi, pero yo creo que es importante advertir algo para beneficio de nuestros oyentes. Es que China llega
con el libro, con la chequera y con todo. Esto, Estados Unidos no puede hacer eso porque es un modelo también radicalmente diferente. O sea, Estados Unidos no le puede decir a las empresas gringas, vaya a invierte en Panamá porque yo le digo que vaya a invertir. Y tome la platica. China sí. Por supuesto, pero sí es verdad que una de las cosas que dijo el presidente José Raúl Mulino, que a mí me pareció muy bueno cuando salió a responderle a Donald Trump, es esto ojalá incentive a que las empresas de Estados Unidos quieran regresar a invertir en Latinoamérica. Porque aunque no se puede dirigir de una manera central, como sí lo puede hacer China, es verdad que las empresas estadounidenses, por las razones que sean, ha perdido el interés en invertir en Latinoamérica y en Panamá en específico. Entonces, ojalá que esto sea una de las cosas que se incentive. Si uno realmente quiere combatir la influencia china, es que regresen las empresas estadounidenses a que se les sea atractivo invertir en Latinoamérica. Bueno, en estos momentos, Cristi, el señor Edmundo González ha llegado al Palacio Presidencial de este país. Ya lo llaman Palacio de las Garzas. Lo recibe el canciller. Y lo recibe el canciller Martínez Hacha en las escalinatas. Es más que evidente, pues que Panamá le ha dado, el gobierno de Panamá